los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Esta semana he estado lidiando con una gripa un poco fuerte. De todos modos, aún así les quería hacer este episodio, así que no sé cómo vaya a encontrar mi voz a lo largo de estos minutos que dure el episodio. Sin embargo, sí lo quería hacer. Así que vamos a entrar a este tema que es tan importante y es un tema que me dejó pensando. Nace a raíz de una pregunta que recibo en un taller que di hace unas semanas online de Sanando y Soltando a tu ex. Y al final de cada taller que doy en línea, como les he platicado, tiene una parte para preguntas y respuestas. Y esta pregunta me dejó pensando que es importante poder hacer este episodio, este tipo de contenido. Y la pregunta dice así: ¿cómo no sentir tanta tristeza o que no fui nada luego de 30 años de matrimonio y de repente tuvo otra pareja menor que yo y es papá en menos de un año de habernos separado? Esta pregunta realmente son muchas cosas las que abordamos cuando estamos platicando esta pregunta en el taller. Sin embargo, una situación que escucho tanto en terapia, pero sobre todo en los mensajes que me mandan en redes sociales, es esta situación de cuando una pareja deja a la otra pareja por alguien más o empieza una relación inmediatamente después o simplemente deja a la pareja, este abandono. Así que quiero hacer este episodio de este proceso de sanación del abandono porque se nos detona la herida de abandono y también porque la razón por la que empecé este proyecto, todo el proyecto que empieza con Get Over Him Please en Estados Unidos y ahora Supéralo, por favor, cuando me regresé a México, nace de un lugar muy vulnerable porque inclusive como terapeuta, como tanatóloga, o sea, especialista en duelo, yo atravesé dos diferentes duelos muy fuertes que son la raíz de estos dos proyectos. Pero algo que a mí me pasó es que yo recibía mucho el mensaje en todos lados y ni siquiera desde un mal lugar de bueno, tienes que superarle porque te está costando tanto trabajo, has superado cosas más fuertes y venían desde un buen lugar, pero con esta expectativa de tienes que estar bien. Y empecé a hablar de estos temas, empecé a hablar de Get Over Him Please, en un Instagram desde un lugar anónimo, porque había mucha vergüenza de mi parte. Yo sentía mucha vergüenza de no poder superar a una persona que, aparte de todo, ya estaba con alguien más. Rápidamente empezó una relación nueva con alguien más y yo seguía pensando en esta persona. Yo también empecé otra relación intentando hacerlo de un clavo saca otro clavo, pero obviamente no funcionó. Terminé esa relación y yo seguía pensando en esta persona. Yo seguía extrañando a mi ex y sentía mucha vergüenza de hacerlo. Y no lo hablaba abiertamente, no lo hablaba abiertamente que prefería desahogarme en una cuenta anónima y donde algo que aprendí, donde me di cuenta, es que no era la única persona que estaba atravesando esta situación. Me abrió los ojos empezar desde un punto anónimo y si les soy extremadamente sincera, cuando abrí la imagen, la identidad detrás de Get Over Him Please, abrí todo el proyecto en español, Supéralo, por favor, y dejé de ser anónima. Empecé a hablarlo de forma abierta. Aquí en el podcast, los primeros episodios, pues yo estaba atravesando, los primeros muchos episodios, yo estaba atravesando el duelo, entonces fue difícil también hablarlo de una forma abierta y decir, sí, a mí me está costando trabajo, el duelo duele y cuesta trabajo y cuando se te rompe el corazón, no simplemente estás bien forzándote estando bien o no tienes tanto control en poder soltar a alguien o superar a alguien. No viene simplemente de una decisión, que si el soltar empieza con una decisión, definitivamente. Pero quiero hacer esto
quiero acentuar esto, quiero remarcarlo, porque no simplemente superas a alguien y ya está. Y esto lo empecé a hablar desde un lugar muy vulnerable, muy transparente. Me sirvió que estábamos en plena pandemia, entonces como que yo hablaba al micrófono y hablaba en redes y no tenía tanto feedback de la gente a mi alrededor, que era algo que me daba miedo. Sin embargo, dije, quiero hablar de esto porque estoy viendo que más de una persona se sienten identificadas. A lo largo de estos 2 años que ha estado el podcast, he aprendido muchas cosas y sobre todo que esto es un tema que atravesamos y atravesamos en silencio. Como existe esta expectativa de que estemos bien, esta expectativa de que simplemente supéralo y ya está. Hay muchos peces en el mar o no te merecía, ¿cómo puedes llorarle si se portó tan mal contigo? Y a mí me dejó pensando todo esto, porque cuando yo empecé a decir, no, sí duele, e inclusive como psicóloga, como especialista en duelo, puedo decir, es un proceso doloroso. Habrá personas que lo pasen de una forma, lo transiten de una forma, inclusive es más rápida o más práctica. Yo no soy una de esas personas, la verdad. Cuando yo cierro una relación, a mí me cuesta trabajo sanar y me quedo mucho tiempo desde mi punto de vista sanando y sobre todo este último duelo que lo quise hacer de una forma muy consciente. Dije, no quiero empezar una relación sin haber soltado mi relación anterior, sin haber sanado. Y no es algo que digo que tiene que ser, pero yo lo quería hacer. Claro que puedes empezar una relación mientras sigas sanando, mientras estás sanando, siempre y cuando seas sincera y sincero contigo misma, contigo mismo. Pero yo quería hacerlo desde un lugar, ¿cómo era? ¿Cómo era empezar una relación sin pensar en tu ex, en mi ex? Y toda esta expectativa de que tenemos que estar bien, de que superarlo y ya está, creo que hace que el sanar sea un proceso tan solitario. Nos aislamos, nos desesperamos, nos frustramos, no entendemos por qué. Sí, tienes razón, mi mejor amiga o mi hermano, ¿por qué no simplemente supéralo y ya está? Y que interesantemente les he platicado, yo estaba en esta desesperación de querer superar a esta relación tan larga que tuve hace tantos años y me estaba costando tanto trabajo que mi Instagram se llamaba Get Over Him Please porque era un supéralo ya, por favor, era un recordatorio para mí. Él ya está con alguien más, ya te superó, ya no era una persona para ti, fue una relación tóxica, quieres algo diferente, quieres algo más sano, más bonito, ya simplemente supéralo y ya está. Y de ahí nace, supéralo por favor, de esta experiencia que yo tuve y que me ha acompañado el nombre de este proyecto y es un recordatorio también de esos momentos en los que yo estaba tan frustrada y ahora que tengo tanta información, ahora que lo he estudiado, lo he vivido, he acompañado a personas durante el duelo, no simplemente es oblígate a superarlo y ya está. Cuando se nos rompe el corazón, cuando como esta persona que obviamente quiero respetar su confidencialidad en el taller, me habla de 30 años de matrimonio y en menos de un año su ex esposo ya es papá, inclusive dice separados, ni siquiera hablaba de un divorcio, ya es papá con alguien más. Y es como, bueno, no te merece. ¿Y qué le diría tal vez a alguien desde mucho cariño, como que le quiere empoderar? No te merece, te mereces algo mejor. Y como les hablaba hace unos episodios, sí, puede ser que eso te sirva en ciertos momentos, pero también en otros puede ser que te haga sentir culpable por no simplemente superar el abandono y ya está. No me merece, yo me merezco a alguien mejor. Y tal vez de repente te sirva y tal vez de repente no. Y por eso les quiero hablar del ciclo de Susan Anderson, que es una persona que es especialista justamente en sanar el abandono, que con mucho gusto se las puedo dejar mencionadas en las notas de este episodio, en la descripción. Hablando de todo esto, compartiéndoles estas experiencias, compartiéndoles desde mi experiencia, dedicándome a esto, no es simplemente supéralo y ya está. Me gusta poder abrir este espacio para normalizar que duele un montón. Como decía la pregunta de esta persona, ¿cómo no sentir tanta tristeza? ¿Cómo no sentir que no fui nada? Y exactamente, ¿cómo no? ¿Cómo yo voy a buscar las palabras que a ti te puedan simplemente sacar del dolor, que es lo que queremos, ¿no? Queremos empoderarle y al contrario, yo en ese taller lo que le decía a esta persona es, claro, ¿cómo no lo vas a sentir? ¿Cómo no te vas a sentir triste?
Y por eso quiero hablarles de las diferentes etapas. ¿Cómo no va a afectar tu autoestima? Y la cosa es que es entender que se nos remueve esta herida de abandono, que esa niña interior, ese niño interior, se nos reviven heridas mucho más antiguas. El miedo al abandono, somos seres sociales. En algún punto, tal vez vivimos un abandono, interpretamos una experiencia como un abandono y se nos hace una herida. Y es reconocer eso también. Reconocer que la gran mayoría de las personas tenemos esta herida y saber que se detona y poder reconocer las diferentes etapas que atravesamos cuando estamos en esta herida y saber que duele, que no creo que le damos la suficiente importancia o el suficiente reconocimiento a la herida tan grande que es cuando se te rompe el corazón. Que sí hay personas que lo pasan menos, que sí hay personas que simplemente se cierran y no sienten nada y bloquean todo, también hay. Y hay quienes no entendemos por qué nos duele tanto. Hace unos episodios les hablaba de una amiga que quiero muchísimo, que falleció su esposo a finales de hace unos meses, el último día del año del 2022. Y hace una semana me fui a comer con ella y estábamos hablando horas y me hablaba de su experiencia, de este dolor tan grande que fue perder a su esposo repentinamente, de la nada, en un accidente, y cómo la gente decía palabras, decía cosas y ella me hablaba de, es que yo fui esa persona. Cuando no has vivido este dolor tan grande, cuando no estás en este dolor tan inmenso, naturalmente la vas a regar, no vas a saber qué decir, te vas a equivocar. Y hablábamos de cuando no estás en este duelo, cuando no estás atravesando este dolor, cómo es un privilegio. Es un privilegio no estar en este dolor. Y tal vez no puedes entender lo que la otra persona está pasando. Y esto hablando de una pérdida tan inmensa como es la pérdida de su pareja en un accidente, de su esposo en un accidente de la nada, su esposo de 39 años, a una semana de haber cumplido 39 años, y este dolor tan grande, tan grande. Y algo que les he platicado, que yo he aprendido, es el comparar nuestros duelos, el comparar nuestros dolores, lo que pasamos con otras personas, no tiene sentido. Porque puede ser que alguien nos diría como, ay, bueno, ¿tú de qué te quejas si a esta amiga tan querida se le murió su esposo y tú estás llorando por esta persona que te dejó por alguien más? Simplemente supéralo y ya está. No sirve de nada, porque cada duelo es único, es personal y es individual. Y no podemos compararlo. Lo que yo aprendí de esta conversación tan larga que tuve con esta amiga que quiero tanto es justamente eso. Cuando no estamos en dolor, cuando no estamos en la experiencia, es tan fácil opinar desde el privilegio, porque es un privilegio. Es un privilegio cuando no tienes el corazón roto. Es un privilegio cuando no estás extrañando a nadie. Y lo reconozco ahora que yo ya no estoy en esa posición. Yo he sanado y estoy en una relación en la que me siento muy feliz. Y entonces se nos olvida ese dolor tan grande porque somos amnésicas, como me decía mi amiga, y se nos olvida. Y es verdad. Y yo sabía que iba a pasar. Cuando estaba sanando yo decía, sé que se me va a olvidar esta sensación, este dolor tan grande se va a volver meramente una idea. Me voy a acordar que me dolió un montón, pero no me voy a acordar exactamente cómo se siente que me duela. Y a veces intento conectar nuevamente con ese dolor para poder no perder la empatía, para no simplemente decirle a alguien, supéralo y ya está, porque lo he vivido, porque lo he transitado y lo quise hacer de una forma consciente. Pero cuando no estamos en dolor es muy fácil abrir la boca y decirle a alguien cómo puedes extrañarle, cómo puedes superarle. O sea, cómo puedes no superarle. Simplemente ya está, o sea, no te mereces algo mejor. Y esta semana justamente hablaba con una paciente que está en esta sensación de extrañar a su ex esposo. Bueno, sus esposos están en el proceso de separación. Y me dice, es que me siento culpable porque no simplemente puedo olvidarlo y ya está. Y entender que, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Y me cuesta trabajo aceptar que lo extraño, aceptar que le pienso todo el día, cuando él está como sin nada. Y es que es justamente esto, es esto de lo que se trata todo este proyecto y creo que por lo que ha crecido tanto, de normalizar que duele, de normalizar que extrañamos,
de normalizar que la otra persona puede estar bien y no simplemente lo superamos y ya está. Por eso, toda esta primera parte de este episodio, quiero hablar de que cuando alguien nos abandona, cuando vivimos un abandono, cuando alguien se va, ¿no?, con alguien más o simplemente nos deja y lo vivimos como un abandono, lo vamos a vivir en una parte, en unas fibras tan internas, en una herida tan profunda, y que la gente a nuestro alrededor probablemente nos quiera ayudar intentándonos sacar de ese dolor y no funciona. Así que les quiero hablar de las diferentes etapas por las que atravesamos cuando vivimos un abandono, cuando estamos sanando un abandono. Estas son las etapas de este ciclo de las que habla Susan Anderson, que ella es especialista, como les decía, en la recuperación, en el sanar el duelo del abandono. Y ella habla de 5 diferentes etapas, de 5 diferentes partes de este ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque no es lineal, simplemente vas pasando de una a otra y ya está, como les digo con el duelo, con diferentes etapas como si fuera un videojuego. No es lineal. Y por el otro lado, es cíclico. A veces regresas cíclicamente a cada etapa hasta que sales del ciclo. Y puede ser que tengas una recaída, claro que sí. Sin embargo, la primera etapa ella lo llama shattering, que es como, la traducción exacta es aplastante, y es también como que todos tus sueños se aplastan, todas tus ilusiones se aplastan. Esa persona que era tu apego, tu línea de vida, tu figura de apego, la persona, tu pareja, la persona que estaba ahí para ti, ya no está. Se fue. Y es aplastante. Y esto nos remueve heridas muy profundas. Hemos hablado en episodios anteriores de los estilos de apego y cómo esto nos toca heridas muy profundas. Y entonces en esta etapa, ¿qué es lo que pasa? Que es una etapa en la que nos sentimos devastados, nos sentimos devastadas, sentimos que no tenemos esperanza. Es como, inclusive puede haber ideación suicida. Es en un momento en el que es tan desgarrador porque no entendemos qué está pasando. La persona que queríamos, la persona que amamos, se fue, ya no está. Y eso nos lleva a estar en una etapa muy desgarradora, muy triste. Es una etapa de muchísima tristeza. Y sigue la etapa de a lo que ella llama el withdrawal, que significa como la retirada, pero realmente cuando hablamos en términos de salud, cuando hablamos de withdrawal symptoms, estamos hablando de los síntomas de abstinencia, que pensémoslo como una persona que le quitas una sustancia a la que es adicta, va a tener síndrome de abstinencia físico también en el cuerpo. Interesantemente, va a haber abstinencia psicológica y también física. Y en esta etapa, entre más tiempo pasas lejos de la persona que se fue, más sientes que le necesitas. Te duele y le quieres de regreso, quieres que regrese a cualquier costa. Y algo que es interesante es que se ha demostrado que el amor activa el mismo sistema de recompensa en el cerebro que la heroína. Entonces, Susan Anderson habla de que cuando estamos en este síndrome de abstinencia por la expareja, va a ser muy similar al síndrome de abstinencia de una persona que está dejando la heroína. La heroína, como cualquier opioide, es una de las sustancias más adictivas que hay. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a tener los mismos síntomas. Y esto me lleva a pensar que hace muchísimos años estaba viendo un programa, ni siquiera me acuerdo exactamente en qué canal era, pero era un programa que me marcó muchísimo. Era de diferentes personas pertenecientes a bandas de rock de los 80 que habían sido súper famosos, súper famosos, eran hombres todos. Habían caído en las drogas, habían caído en la heroína, y entonces era un programa de cómo se estaban rehabilitando y cómo se estaban sanando de esta adicción. Entonces les metían en una casa, les ponían cámaras en todos lados y se iba viendo el síndrome de abstinencia. A mí me marcó un montón
porque veía la desesperación de la persona en las noches, que es la toma que tengo muy marcada. La persona que estaba desesperada en las noches, este cantante o músico, ni siquiera sé quién era, y cómo se desesperaba y cómo se aventaba contra las paredes y estaba como que sudaba toda la noche. Era una desesperación impresionante por querer tener esa sustancia y entonces no podía dormir y no podía comer y mil cosas. Pero la cosa es que esto lo digo porque años después, cuando yo atravesé mi duelo, pues me acuerdo que me daba insomnio, me acuerdo que tenía pensamientos súper obsesivos, solamente pensaba en mi ex, y es porque la cabeza se está acostumbrando a esta nueva realidad. ¿Cómo? Esta persona estaba y ya no está. No simplemente entiende un mensaje en la cabeza de, oye, ya no somos pareja, ya puedes simplemente superarle. Algo que es importante que quiero mencionar es que esto no tiene nada que ver con cuánto tiempo estuviste en una relación. Yo sé que el caso que les presento al inicio de este episodio es una persona que estuvo 30 años con su pareja, pero no importa cuánto tiempo estuviste con esta persona. No importa si formalizaron. Tú puedes vivir un abandono inclusive si tuviste solamente una cita. ¿Por qué? Por todas las ilusiones que te hiciste, por todo lo que proyectaste en esta persona. Y esto también lo quiero normalizar porque existen muchas ideas de que si estuviste tanto tiempo, entonces te debería doler tanto. Si no fue nada para ti, si no formalizaron, entonces no te debería de doler. Y esto es muy confuso cuando llega alguien y me dice, estoy sanando mi casi algo y me cuesta un montón de trabajo. Por eso el episodio de Supera tu casi algo es uno de los episodios más escuchados de este podcast. Así que eso no importa. Y también algo que es importante del síndrome de abstinencia, de la etapa de la retirada, del withdrawal, es que vas a querer hacer todo para que regrese. Vas a intentar hacer todo para que la persona regrese, para que esté contigo, para quitarte este dolor con ese estímulo externo. Y el estímulo externo, ¿qué es? Esta persona. Después viene la internalización. Esta es una etapa muy fuerte y muy peligrosa. Les voy a decir por qué. Porque en la internalización tú vas a internalizar que la persona se fue porque hay algo mal contigo. Ya te diste cuenta que no pudiste lograr que regrese y entonces tu cabeza va a contarse la historia de que tú no eres suficiente, de que esta persona se fue porque a ti te falta, porque a ti te sobra, porque tú no eres, porque la otra persona sí, o aunque no haya otra persona, a ti te faltó o te sobró para que la otra persona se quedara. No fuiste suficientemente tal, lo que te cuente tu cabeza. No fuiste suficientemente atractiva, atractivo, exitoso, exitosa, no, lo que sea que te cuente en la cabeza. No pudiste hacer lo suficiente para que esta persona se quedara. Internalizas el rechazo y esto lastima importantemente tu autoestima. Y la cabeza empieza con los hubieras. Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si tan solo es una parte en la que hay mucho arrepentimiento. Y por eso digo que es importante poner atención en esta etapa y trabajarla idealmente con un profesional o una profesional, porque entonces puede dejar cicatrices en tu herida de abandono. Pues te puedes cerrar, que ahorita voy a hablar un poquito más de esto, y se puede infectar, como dice Susan Anderson, se puede infectar la herida de abandono, y por eso es importantísimo poder poner atención en esta etapa, porque afecta mucho tu autoestima. Vas a sentir que la persona se fue porque a ti te falta, como me decía esta persona en el taller, sentir que no fui nada. ¿Cómo no voy a sentir que no fui nada? Estamos hablando de que esta es esta etapa. Sentí que no fui suficientemente tal y por eso se fue y está con alguien más. Después de esto viene la etapa de la ira, la etapa del enojo. Y estás frustrada o frustrado como ¿por qué me importa tanto? ¿Por qué le sigo queriendo? Esa persona está con alguien más, o esa persona ya me superó, o esa persona se portó súper mal conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te enojas con las demás personas por sus comentarios. Los comentarios como, ay, simplemente supérale y ya está. Ay, no pasa nada. Ay, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Que es una etapa donde el enojo, así como les he dicho, tiene luz y tiene oscuridad. También el enojo hace, te puedes enojar con la persona que te abandonó, te empiezas a enojar con él y le haces completamente responsable a la persona que se fue, él, ella, es como, es un maldito, es una maldita, ya
toda esa culpa que internalizaste en la parte de la internalización, en la ira la proyectas por completo a la otra persona. Por completo. Y algo que tiene el enojo es que el enojo nos motiva. El enojo es una motivación para salir. Esta amiga que les digo que falleció su esposo me dijo, a mí lo que me sacó de la cama fue el enojo. Estaba muy enojada. Porque si yo me hubiera quedado en la tristeza, nunca hubiera salido de la cama. Siempre me hubiera quedado ahí en la depresión. Pero el enojo fue lo que me motivó a salir de la cama. Cada emoción, por más incómoda que sea, tiene luz y tiene oscuridad. Y eso pasa con el enojo. Ahora, ¿cuál es la última etapa? La última etapa es la etapa del lifting o de levantarte, que fue el enojo te ayudó a externalizar toda esta culpa. Idealmente encuentras un punto ideal, por eso es importante trabajar con un profesional o una profesional de la salud mental. Y entonces encuentras este punto intermedio en el que puedes reconocer, sí, esta es mi responsabilidad y esa fue tuya. O sea, no todo es mi culpa y tampoco todo es tuya. Yo qué papel jugué, qué tanto tiempo me quedé en una relación donde no me sentía valorada o lo que sea. Tal vez ese no es el caso. Y te levantas del abandono. Te levantas del abandono y es algo que es interesante, es que hay que tener cuidado con esta etapa, porque en esta etapa también es posible que tú te cierres o anestesies el dolor, te saboteas las relaciones y sintiéndote atraída a las personas que no están disponibles emocionalmente, que es como un ciclo bien interesante, que también tengo el episodio de las personas que no están disponibles emocionalmente, y es un ciclo donde no trabajaste problema de autoestima, el impacto que dejó toda esta situación en el autoestima, entonces es muy probable que te deje cicatrices ahí y por eso terminas buscando personas que no están disponibles emocionalmente, intentando convencerles de tu valor, porque tú no ves tu valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona que no está disponible emocionalmente no va a comprometerse con la relación. Entonces ahí tenemos un problema. Estas son las diferentes 5 etapas del ciclo. Recuerden que es cíclico, de repente te sacas del enojo, te levantas del abandono, te sientes bien, puedes reconocer lo que es tuyo, lo que es la otra persona y regresas nuevamente a la parte aplastante, al shattering. Y así, y cada vez te levantas más y cada vez te levantas más. Entonces vamos a hablar de que son 5 etapas. Shattering o aplastante, el withdraw o la retirada o el síndrome de abstinencia, la internalización, la ira y la parte, el lifting, la levantada. Te levantas. Estas son las 5 diferentes etapas que atravesamos cuando estamos sanando el abandono. Como les decía, hay diferentes ejercicios para sanar esto. Es algo que se recomienda muchísimo en terapia. Yo ya no tengo espacios para terapia porque me escriben mucho que están interesadas e interesados en terapia. Yo ya no tengo espacios y ya no tengo lista de espera, ya la cerré. Sin embargo, siempre pueden buscar un profesionista que se acomode o una profesionista que se acomode a lo que tú quieres en una terapia en Psychology Today. Se los voy a dejar en la descripción de este episodio, pero en Psychology Today hay una parte, en un apartado en el que puedes encontrar terapeutas que están dados de alta en esa página. Y si tú eres terapeuta, te recomiendo que te des de alta en esa página. Hay terapeutas de todo el mundo. Si quieres presencial, si quieres online, si quieres cognitivo-conductual, si quieres lo que sea, te recomiendo que vayas a esa página. Psychology Today. psicologiahoy.com. Psychology Today, esa es la traducción, Psicología Hoy. Y ahí puedes encontrar excelentes recursos de terapeutas. Por eso, se pueden, como les decía, se trabaja de diferentes formas y por decir, el shattering, la parte shattering, se recomienda mucho trabajar el mindfulness, trabajar mucho la meditación. Con la parte de la abstinencia, se recomienda mucho trabajar la visualización, el futuro al que quieres llegar, la relación que quieres llegar en el futuro, la versión de ti que quieres tener en el futuro. La internalización es trabajar mucho con tu niña y tu niño interno. De hecho, hay un ejercicio en el que te imaginas que tu versión adulta se encuentra con tu versión de niña o niño y le dejas que llore, y le dejas que se desahogue, le dejas que te diga todo lo que necesita y le abrazas y le sostienes como persona adulta que eres. Y entonces tú te das este sostén, esta contención que necesitaste cuando eras niña o niño. Y la manera en la que se hace este ejercicio es a través de la escritura. Yo sé que
yo lo veo en terapia porque dejo muchos trabajos de escritura y a mí tampoco me gustaba cuando estaba en mi duelo, pero la escritura es maravillosa cuando estamos sanando, para en cualquier momento, pero cuando estamos sanando, cuando estamos en un duelo, es maravillosa y te sirve como punto de referencia. Y también cuando estamos trabajando en la etapa del lifting o de la levantada, es trabajar mucho con tu versión del futuro. Todo aquello que tú crees que tu pareja te daba y nada más tu pareja te puede dar, son cosas que tú también te puedes dar. Buscamos todo ese reconocimiento, toda esa validación en relaciones externas, cuando realmente son cosas que nos podemos dar nosotras y nosotros. Hay cosas obviamente que recibimos de otras parejas, de otras personas, de una pareja, de otras relaciones, la conexión. Claro, la cercanía. Claro, no nos podemos dar absolutamente todo nosotros o nosotras, pero sí hay mucho, todo ese vacío que estás sintiendo, la gran parte de este vacío lo puedes llenar tú contigo. Por eso te recomiendo de todo corazón buscar ayuda. Sé que es un proceso solitario, sé que es un proceso que a lo mejor no te sientes entendida o no te sientes entendido, pero es un proceso que es una de mis grandes misiones, que es normalizar lo mucho que duele. Esa herida tan profunda que estás sintiendo, que tal vez te hace sentir que hay algo mal contigo, no hay nada mal contigo. Te lo prometo que no hay nada mal contigo. Es una pérdida muy grande. Y las pérdidas, para sanarlas, hay que reconocerlas y hay que atravesarlas. Por eso te recomiendo que busques ayuda y que tengas un proceso de sanación muy bonito. Gracias de verdad por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todo el apoyo que me dan, por lo increíble que ha sido crecer esta comunidad, por todo el cariño. En serio, no me canso de decírselos. Se los agradezco muchísimo. Los mensajes que me mandan, los comentarios que dejan en el podcast, cuando comparten los episodios. Se los agradezco mucho. Es un apapacho para mi corazón y no puedo terminar de describirlo en palabras. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo a este proyecto que ha crecido muchísimo, y es gracias a todas las personas que lo han apoyado, personas desde el inicio, personas que se unen a la comunidad cada vez más. Se los agradezco de todo corazón. Recuerda que la mejor manera de apoyar el podcast es compartiéndolo, es calificándolo. Si estás en Spotify, poner una calificación donde están las estrellitas. Si me escuchas desde Apple Podcast, también poner un review. En YouTube puedes dejar un review y darle like y suscribirte a mi canal. En serio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Se llenó el retiro que voy a dar en mayo para amar adentro, para sanar el desamor y relaciones a través del amor propio. Se llenó rapidísimo y se los agradezco. Por lo mismo, abrí una nueva fecha que es en agosto, y agosto 11, 12 y 13 en la isla de Cozumel. Ojalá te puedas inscribir, ojalá nos puedas acompañar para poder seguir sanando desde el amor propio. Muchísimas gracias por todo. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.